Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Hola, Bueno, buenas, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Bien, gracias. Ahí vamos. Ah, bueno, me alegra enormemente. Me alegra, me alegra. ¿Cómo están todos hoy? ¿Descansaron en el fin de semana? buenas noches, profe. Hola, buenas, ¿cómo van? Buenas noches, Buenas, buenas, Andresito, ¿cómo estás? con mucho dolor, pero ahí vamos, y mucho sueño, pero ahí vamos. Ah, caramba. Profe, Hola, buenas noches. profe, ¿cómo está? Hola, Cami, ¿cómo vas? Bien, Bien. me alegra. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo te va? Buenas noches, profe. Profe, bien, Buenas, gracias a Dios. buenas. ¿Cómo les fue en su otra clase? Bien, bien a los muchachos y muchachas le fue bien. Que aprendimos bien. Bien, muy bien, gracias. Ah, qué bueno. Me parece que está chévere entonces el ejercicio. Bueno, expusieron las tres niñas, ¿no? Sí, quedó faltando uno, ¿no? No, pues Dos. Sí. dos. Dos del Ujú, primer grupo. ujú, Si no David Todos, estoy faltó. mal, Luis, David y Emma, ¿sí, no? ujú. todos los niños faltan. Entonces, ¿quién empieza? Luis David. Y Ah, pero está entrando. ¿Quién dice Luis David? Ok, dejémoslo entrar. Dejémoslo entrar. así es, Luis. Bueno, entonces ya están por aquí. Feli ya llegó, ¿cierto? Sí, señora, acá estoy. L- Ah, Gerson también, sí, también. Sí, señora. Andrés también. Ah, Víctor igual. Cami ya está. Ah, Emanuel ya está por acá. Nom, 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 nom. Lucho ya está. Ah, Osquitar ya está. Vale, ya llegó. Y Cris ya está por acá. Ok, falta Vale. Así es. Bueno, muy bien. Entonces vamos a conferirle poderes de Grayskull a Lucho. Yo el viernes me quedé pensando en que lo de poder de Grayskull solo lo podemos entender tú y yo por He-Man. Ellos no vieron He-Man, pero ¿De verdad? Sí, ¿no? ¿ustedes vieron He-Man? O sea, sabían Nosotros sí sabemos que el poder de Grayskull, pero por ellos el no, ellos no poder vieron. de Yo sí, más o menos. Grayskull. Tú O también. sea, yo sé, pero no sabía con exactitud la expresión. Sí, claro, He-Man eso y tampoco es Chira, tan viejo. no, Claro, claro, He-Man y Chira, claro, Chira, la princesa. eso mejor dicho, sí, eso sacando uno viejeras. Pues si yo alcancé a ver Barba Papás, No, ¡Ay, divino! Sí, eso era lindo. bueno, pero les aseguro que ninguno alcanzó a ver el libro gordo de Petete. Eso sí, Chris tampoco, No, profe, no. ¿no? Pero sí
veía muñequitos de Petete, el monaquito en la calle, sí, sí sabía que era un pingüino, pero no vi el libro, no alcancé, No, tampoco. el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene. Y yo te digo contento hasta la clase que viene. Ay, ¿era argentino o paraguayo? Argentino, argentino. Y Topollillo había, y él eran eh, compatriotas. además que, bueno, el Topollillo era italiano, era italiano. ¿Sí? Y Claro. entonces No, ese Topollillo. Sí, Topollillo señor. ¿por qué lo italiano. presentaba el argentino y por qué No, tenía otra cosa distinta, pero busquen Era el otra, era origen del topo. El topo era italiano. Era No italiano, sabía. claro. Hágame el Lo que favor. pasa Por es eso que es Topollillo. sí, es el topo. La camita. A la camita. Ay, ¿me puedes dar un besito? Raulito, no quiero que me des un besito, chititico. Ay, sí. Bueno, y no me había dado cuenta, está grabando desde hace rato. Está quedando aquí toda la cháchara nuestra. Muy bien, bienvenida a la Eso hace semiología. parte de la comunicación. Perfecto. ¿Cierto? Hace parte de la construcción de Y nuestra historia, relación. claro, para que ellos sepan de qué Ah, estamos hablando. Claro. Contexto. Para que contexto. sepan quién era un ratón. Quien era un ratón divino, además. Bueno, Luchito, ya estamos listos contigo. ¿Qué dices? Hola, buenas noches. Pues hagámosle, Bueno, pues hagámosle. su merced lindo va a empezar con video para yo parar esta grabación o sí, ¿no? No, voy a comenzar con una breve introducción y Listo. ya en un ratito, pero pues no sé, ya tengo poderes y Sí, señor, ya. bueno, esperemos que esta vez funcione. Yo creo que Compartir sí. pantalla. Pero no nos bloquee, Luis. Voy a procurar. Va a No te procurar prometo nada. bloquear Sí, a porque todo la el vez pasada ni siquiera me pude despedir. Yo tampoco. Dice en contexto, chao, profe, y hola, profe. mundo. Claro. Ok. Dispositivo de fondo. Abrir la computadora. Compartir. ¿Tengo una pantalla verde? No, no tengo pantalla verde. ¿Estoy equipando? Ok. Contenido segunda cámara. Oh my God. Bueno, vamos a mandar este. A ver. Descargar, no, tampoco. Un segundito. Les envié la biografía del Topollillo. Yo lo vi, efectivamente, yo lo vi cuando estaba pequeño. Hermoso. Yo lo alcancé, lo veía con mi mami. Ay, tan lindo. Y de hecho tengo muñequitos de... Ay, tan lindo. Pero creería que el que vimos nosotros era la versión mexicana. No, era Argentina. de Argentina. Sí, era Era la versión Argentina. argentina. Claro, Ujú. claro. Pero O sea, si estamos hablando del ratón que tenía unas orejas súper grandes y era todo tiernecito, sí, era Argentina. claro, Sí, ya sí. les mandé la foto. Cantaba rancheritas. Ay, era divino. Que cantaba rancheras y le sacaba la piedra a Raulito. Sí, A Claro. claro. Raulito, claro. Yo creo que uno de los capítulos más icónicos es el que se reúne con el doctor Chapatín. Cuando Sí, Topollillo pierde la memoria. Que empieza... ¿Y quién es Topollillo? Ay, Usted, Dios, señor. qué ternura, ¿Cuál qué señor? ternura. Yo lo Usted. muero. Yo no soy señor. Yo soy un ratón. ¿Me escuchan? Ay, divino. Sí, te oímos, Lucho. ¿Sí me escuchan? Sí, te Sí, sí, te escuchamos. escuchamos. Sí, Excelente. ¿Y están viendo mi pantalla?
Tienes Sí, buena señor. voz, Sí, sí. Feli, tienes buena voz para imitar al topollillo. Sí. A ver, vuelvan a imitar. Misca, misca, Y lo que dice. Y mi presentación acá está. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Allá va a comenzar. Bueno, eh, para mi análisis semiológico y semiótico, porque no es lo mismo, una cosa es un análisis semiótico y otra es un análisis semiológico, Ujú. pero pues voy a intentar hacer los dos, ¿vale? Bueno, no sé si alguien conozca esta serie o la haya visto. ¿Alguien? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, es que no. ¿No están viendo mi Yo pantalla? veo la pantalla quieta. Está en pausa. ¿Por qué? Ahí dice el Google, Firefox, Zoom, pero no dice nada de series. ¿Ahí me ven? ¿Ahí ven la pantalla? Sí, ¿Sí? Pues, Ok. pues la vemos, No, pero lo mismo vemos como un que ahorita. recorte. pero está como una hoja pasando, como quien dice. Pero no está activa. ¿Vale? ¿Ya entraste? Sí, ya. Qué pena. Gracias. Pues, discúlpame. Uy, se me va a descargar. ¿Qué se hizo? Oh, por Dios. No estoy viendo yo mi propio browser. Ah, ok, ya. ¿Sí la ven? No, No. Deja de compartir y vuelves a compartir. Ay, ¿qué pasó? ¿En este momento están viendo algo o no? no. Ah, sí, Sí. la Yo pantalla de sigo viendo la arriba. misma pantalla, sí. ¿Pero qué pantalla? Tienes ahí las aplicativas. Bueno, para hacer una sinopsis muy rápida, quiero contextualizarlos antes de ver la escena. Breaking Bad es una serie que trata de este señor que vemos aquí, que se llama Walter White. Walter White es un profesor de química, el cual tiene, bueno, se le diagnostica un cáncer de pulmón y pues él, digamos que eso lo hace reflexionar y lo hace tomar una posición diferente hacia la vida y se mete en unos líos. Acá pues digamos que quiero hacer un resumen rápido. Acá está la esposa, este es el hijo. Vemos que efectivamente él tiene un entorno familiar en el cual a él lo quieren muchísimo. Su cuñado, en fin, y pues él tiene que, lamentablemente, pues él atraviesa por una situación económica un poco complicada y tiene que lavarle los carros a sus estudiantes para poder, pues, suplir con los gastos. En este momento la esposa se encuentra embarazada y eso aumenta los gastos en la familia. Entonces acá la tenemos muy rápidamente. Walter White es un profesor de química norteamericano al que le detectan cáncer de pulmón, el cual no es operable y le da cortas esperanzas de vida, por lo que decide adentrarse en el mundo de la droga y el narcotráfico para asegurarle un futuro próspero a su esposa. Y bueno, ahora sí ya esto hace parte del análisis. Vamos a ver la escena. La escena, bueno, me voy a adelantar un poquito. La escena tiene como protagonista a este señor. Este señor es Hank Schrader. Él es el cuñado de Walter y él trabaja para la DEA, para el Departamento Antidrogas, y en el momento en el que, bueno, acá tenemos la sinopsis de lo que sucede en la escena. Entonces, la primera parte, tengo dos escenas, una es la que ya vamos a ver, dicen las oficinas de la DEA. Aquí va. Hank es el único que se ríe al
pensar que los traficantes de drogas rezan a su santo patrón, Jesús Malverde, al preguntar a su colega Banco el motivo por el que tiene la estatua del santo en su mesa, el agente le dice que es para conocer mejor a sus enemigos. Específicamente esta escena me llamó mucho la atención porque hay una serie de significados y de signos y de símbolos y de códigos que vienen como anillo al dedo en el análisis. Entonces, la, la escena se encuentra en su idioma original, que es el inglés, pero tiene subtítulos y es importante verla en su idioma original porque así se van a entender varias cosas que muy probablemente no se vayan a entender. Va a sonar paradójico, lo sé, pero se van a entender mucho mejor si lo vemos en inglés que traducido en español. Entonces ya de entrada podemos decir que para poder codificar y decodificar el mensaje que, bueno, digo también codificar, porque en este momento también, bueno, a lo largo de la exposición les voy a demostrar que nosotros también somos, de cierta manera, signos en esta exposición, bueno, pues desde una perspectiva de Peirce, ¿no? Nosotros también hacemos parte de ese conjunto orgánico que representa el signo. Entonces, ciertamente, para decodificar el mensaje, se necesita saber cuál es la raíz o cuál es la intención con la cual se dicen las palabras. Disculpa, no sé por qué no me está abriendo esto. Y ahora sí. Quiero confirmarte de que estén... ¿Se escucha? No, la imagen está quieta entre otras, se quedó en una transición. Ay, ¿por qué? ¿Qué problema con esto? ¿Ahora sí la ven? Ahora Digamos, la historia de Breaking Bad, para quien no se la ha visto, se desenvuelve en el estado de Nuevo México. Nuevo México queda, digamos, cerca a México, lindando con México, también con Texas, y estos estados suelen tener como, o al menos en el tema, ¿están viendo la pantalla, perdón? no. No, creo que cada vez que cambio de browser, sí, ya, ahora sí, Ujú, ¿verdad? ya. Ok, entonces, toda la historia o la mayoría de la historia se desenvuelve en Nuevo México, y cuando, bueno, ciertamente esto es como un ascenso que le dan a Hank para que él vaya a Texas. En ese momento la escena se desenvuelve en Texas y todos los compañeros que están con él son nuevos prácticamente, hacen parte digamos, de la misma institución, trabajan para el mismo departamento que es la DEA, para el Departamento Antidrogas, pero él no conoce a nadie, él es completamente nuevo. Si se dieron cuenta ustedes, él está intentando encajar y se da una situación un poco cómica porque él al intentar utilizar ciertos canales o ciertos códigos de comunicación, fracasa. Ya hay como establecido dentro de el departamento una comunicación o unos códigos determinados a los cuales Hank es completamente ajeno. Entonces, ciertamente nos podemos dar cuenta que a pesar de tener tanto en común, porque no están poniendo a un civil en medio de un departamento, sino que hacen parte del mismo círculo, por decirlo de alguna manera, eh, él está desconocido de muchas cosas. Entonces, bueno, para continuar con la explicación, sí nos damos cuenta también del lenguaje corporal que maneja dentro de la escena. Hank, por ejemplo, quiere sentirse cómodo, pero al darse cuenta que nadie le entiende las bromas,
Primero porque él está hablando en un idioma diferente, nos damos cuenta de que el resto también habla, es decir, no hablan español, sino que ellos también hablan inglés. Nos podemos dar cuenta que no es un problema de idioma, sino más bien es un problema de... acá está. Nos damos cuenta que es un problema tal vez de codificación por parte de la gente, porque está acostumbrado a hacer de pronto, a tener un ambiente diferente en el sitio donde él trabaja. Y también nos damos cuenta que hay un problema en descifrar los códigos que se le están dando a él. Yo quería volver a la escena porque también hay unos códigos y unos símbolos muy interesantes, por ejemplo, cuando hablan de la estatua. Ya de pronto, relacionándolo esto con estos chicos filósofos, con Peirce y con Saussure, hablaba yo al principio de que la semiología, bueno, la semiología y la semiótica son diferentes, pero bueno, en el análisis me quise enfocar más en estos dos que en cualquier otro autor que podamos o que pudimos ver en algún momento. Vamos, digamos, desde un punto de vista de Saussure, él decía que efectivamente el signo tiene dos aspectos, que él eh, los coloca como significado y significante. Dios mío, ¿por qué esto no se mueve? Ok. ¿Sí están viendo la pantalla grande? Sí. Sí. Ok. Si nosotros al abordar el signo, tenemos dos aspectos, pero son dos aspectos de una misma moneda. El significado sí sabemos que es la imagen mental que tenemos y el significante ya es la parte gramatical. Si, un ejemplo muy simple, si ponemos en este caso a Walter White, simplemente con esta imagen, pues no estamos trayendo físicamente a Walter White, simplemente esto es una imagen física, una imagen mental. Podemos acá imaginarnos el significante. Si hacemos el ejemplo al revés con el señor Hank Schroeder, efectivamente si acabamos de ver una escena de él, muy probablemente vayamos a traer su imagen a nuestra cabeza. No en alguna otra situación, sino específicamente como lo acabamos de ver. Y si yo les menciono Jesús Malverde, a lo mejor alguien haya escuchado a Jesús Malverde antes. Esto es muy cultural mexicano. Esto es como hablar de no sé, el divino niño acá en Colombia. Acá hay varias cosas, y es que si bien nosotros podemos hablar o podemos decir la palabra Jesús Malverde, es muy importante quien la escuche. Esto ya va muy relacionado con lo que decía Peirce y como la sinergia que hacen tanto el signo con el objeto y el interpretante, de que uno depende del otro. Yo puedo decir Jesús Malverde, pero a lo mejor a ustedes no se les viene mucho a la cabeza o más que la estatua que acabaron de ver, porque les dijeron que se llamaba así. Pero si yo llego a decirle a algún mexicano o incluso a un muchacho de estos de la DEA, le menciono la palabra Jesús Malverde, muy probablemente aquí en esta imagen mental se le vayan a venir muchísimas cosas relacionadas con eso, pero siempre va a seguir siendo parte del signo. Si que el hecho de que, o más bien el significado, la construcción del representame va a estar siempre ligada al interpretante y también al objeto. En este caso, nosotros podríamos decir de que el interpretante pues somos efectivamente nosotros. El signo sería la estatua en sí de Jesús Malverde, y el objeto sería ya la estatua física, es decir, el signo sería la imagen, el objeto ya tendría que ver más relación. Un segundo,
Arriba de Señor. Jesús Malverde hay alguna figura, porque es que cuando tú señalas ese No, espacio está en blanco. no hay nada. Sí, efectivamente está en blanco. Listo, listo. Claro que sí. Este ejercicio precisamente es para que ustedes se den cuenta de cómo funciona. O sea, acá, Hank Schroeder, acabamos de verlo. Estoy haciendo simplemente un círculo imaginario, pero en sus mentes está la imagen de él. Igual, Jesús Malverde. Bueno, siguiendo, de pronto bueno, estábamos hablando de Saussure hace un momento y volví a Peirce en el ejemplo. Sin embargo, bueno, cuando estamos hablando, si hacemos un análisis desde lo que decía Saussure, el análisis que él hace siempre va a estar ligado al presente. Es decir, en este momento vimos la escena, intenté hacerles un recuento de lo que pasaba antes, pero para nosotros comprender qué sucedió ahí, no necesitamos tener mucha historia de qué pasó ni por qué llevaron a Hank al departamento antidrogas de Texas. No sabemos, estamos ignorando mucha información de lo que pasó anteriormente, pero sin embargo esto no nos limita para que nosotros comprendamos directamente lo que está sucediendo. Entonces, Acio dice algo muy similar y es que el estudio de él siempre fue algo sincrónico. Sincrónico quiere decir que está, bueno, tenemos dos términos, diacrónico y sincrónico. Diacrónico quiere decir que se tiene en cuenta el pasado o esos momentos pasados para poder darle un significado a lo que se da en este momento. Y el sincrónico es que simplemente estamos viéndolo tal cual como es en este instante. Si bien el ejemplo del tablero de ajedrez es que, por ejemplo, si quisiera yo en este momento entrar en esta partida y pues nada, este muchacho negrito se va y yo llego a continuar con la partida. ¿Ven la pantalla, perdón? Sí. Ok, si yo llegara y reemplazara a este muchachito negrito y digamos, voy a continuar con la partida, yo no tengo que, o para poder continuar jugando, no tengo que saber de pronto esta ficha de aquí qué movimientos hizo, sino que simplemente está donde está y de ahí puedo yo continuar jugando. A lo mejor esto es muy importante en la comunicación porque no, desde un punto de vista gramatical o de la construcción del lenguaje, a veces, o bueno, la mayoría de las veces no es tan importante saber la raíz o de dónde salen las palabras. En algunos contextos a lo mejor sí se necesita por razones académicas, pero en el momento en el que nosotros hablamos y nos damos cuenta de las cosas, no es necesario que sepamos, por ejemplo, la historia de Jesús Malverde. A ver, pues es que de dónde salió. Es un santo, nosotros tenemos la experiencia que también en nuestra cultura colombiana existen santos muy representativos de nuestra cultura y sabemos que el divino niño está ahí porque, bueno, por la razón que sea, pero pues hay una tendencia a llevarle de pronto ofrendas e incluso hay una iglesia con su nombre y demás. Desde la experiencia sabemos eso y en este momento si saltamos, si hacemos una comparación sincrónica con Jesús Malverde, sabemos qué puede llegar a representar. El momento en el que nos dice este señor, ¿no? Es el patrono de los narcotraficantes. Aquí en Colombia no tenemos patrones de los narcotraficantes, pero pues sí tenemos otros, la patrona, la virgen tal patrona de esto, o el santo de tal patrono de tal. Eso significa, eso es como hacer un salto en el tiempo, por decirlo de alguna manera, para comprender directamente qué es lo que está enfrente de nosotros y reconocer ese signo que está ahí. Okay. Oh, se me frició la pantalla ahora. Bueno, para continuar con el ejercicio, en este momento están viendo mi pantalla, sí. Sí, Dice estamos con la sincrónico. partida de Seguimos viendo el tablero de ajedrez. ajedrez. Gracias.
Ujú. El tema es que necesito salir de acá. No me- Perdón, muchachos. Esta aplicación de acá que estoy utilizando es nueva y no sé exactamente cómo funciona. Ah, ok, ya. Qué lío. Bueno. Eh, tenemos entonces el... Ok, otra cosa es que a lo mejor las fichas, si hacemos una comparación de pronto con el idioma que estamos hablando, eh, tampoco tiene muchísimo que ver en términos de entender el mensaje. Acá el ejemplo que hacía asociado al respecto es de que igual la manera de las fichas es imprescindible, perdón, es reemplazable, porque igual sí podemos utilizar cualquier otra clase de símbolos, vamos a entender que es un ajedrez y vamos a poder seguir jugando. Entonces, esto es algo muy, muy similar a de pronto compararlo con un idioma. Pues simplemente el idioma va a seguir como la misma naturalidad o el mismo propósito sin necesidad de que sean completamente idénticas. Bueno, ya hablando de Pearson un poco, entonces tenemos en cuenta la sincronía o esa armonía que existe entre signo, interpretante y objeto. En este momento nosotros, o desde la perspectiva de Peirce, nosotros en este momento nos podemos convertir en signos. Todo lo que acabamos de ver desde Saussure es un abordaje semiológico, digamos, de dos vertientes, que sería el significado y el significante, y cómo esto nos ayuda a interpretar la situación, la cual está hecha de signos. Ya con Peirce la cosa cambia porque el análisis pasaría a ser semiológico, pero ¿esto qué implica? De que ya no hay dos vertientes, no hablamos de significado y significante, sino hablamos de signo o representamen, hablamos de interpretante y de objeto. Un ejemplo, digamos así sencillito, es colocar al signo a los ojos de Peirce como un lente. ¿Por qué un lente? En el momento en el que, esto lo hago a manera de ejercicio, supongamos que vamos a tomar como ejemplo de signo, bueno, la estatua. Volvamos a colocar la estatua, pero en este caso no la estatua de Jesús Malverde, sino la estatua del Divino Niño, que es un poco más cercana a nosotros. Si yo coloco este signo, la imagen del Divino Niño allí, esa imagen debe ser, o ese signo debe ser algo para alguien. Lo llamamos signo porque representa algo para alguien. No es signo por sí mismo, sino, por ejemplo, en este caso, si traemos a lo mejor un mexicano o un japonés, no sé si en México existe el Divino Niño, no tengo idea, pero supongamos que No, no. el Entonces Divino Niño traemos, es una figura netamente colombiana. vale, entonces Ujú. vamos a traer a un mexicano y le mostramos al Divino Niño. En este caso, el interpretante no va a tener, o ese signo no va a tener el mismo significado para el mexicano, y a lo mejor el objeto en sí vaya a carecer de ese plus, a lo mejor, que el colombiano le pueda colocar. Obviamente pasa igual si colocamos a Jesús Malverde. Para nosotros Jesús Malverde no significa nada, pero si colocamos a un drug dealer mexicano, o incluso a un muchachito de estos que no es mexicano, que vive en Estados Unidos, que vive en Texas y que específicamente trabaja para el Departamento de Antidrogas de Texas hace un par de años atrás, Jesús Malverde va a significar algo. Y ese signo va a tomar una connotación diferente. Entonces, el ejemplo que se coloca de la lente es precisamente porque el interpretante a través de ese signo va a cambiar según su manera o digamos las características de ese signo, el objeto va a cambiar. Si, bueno, acá tenemos eh, Peirce colocó una nueva palabra para describir esto que sería, se me olvida en este momento, pero bueno, tenemos los tres
los 3 puntos acá. Tenemos el representamen, el objeto y el interpretante. Este ejercicio de acá o este diagrama, de pronto ya siendo un poco más personal con el tema del aprendizaje, yo soy muy visual y esta clase de diagramas me ayudan a entender un poco más los temas. Cuando yo lo vi, me pareció como que todo encajó y pude comprender un poco mejor lo que decía Peirce acerca de la semiótica. Para Peirce el signo es algo orgánico y es algo que va creciendo dependiendo con quién se relacione. En este caso vamos a colocar un ejemplo con este diagrama. Supongamos que aquí tengo, bueno, un signo cualquiera. Podemos poner aquí Nuevo México, digamos. No, está muy lento esto. Supongamos el signo, voy a colocar la palabra Nuevo México en el signo. Y ya ustedes me dirán si en el espacio donde está el interpretante, en el momento en el que aparece el signo Nuevo México escrito, Nuevo México, el interpretante, o más bien qué características tendría que tener el interpretante para que el objeto tome fuerza o para que esa palabra tenga significado y el objeto pueda fortalecerse. Esta es una pregunta abierta para que alguien conteste. Bueno, querido Lucho, perfecto. Lo que pasa es que yo sé que a ti te apasionó el tema, pero, por ejemplo, hay situaciones específicas donde tienes que contextualizar porque, pues, obviamente estamos esperando ver el ejercicio sobre el tema de lo del video. Por ejemplo, cuando hiciste lo de Jesús Malverde, en esa relación significante, el significante actúa como soporte material. Esa partecita, digamos que es importante desde el punto de vista de la observación. Después tocas el tema de SOSIR y pues convocas a la sincronía y a la diacronía, pero te falta una situación en particular y es que estos son fenómenos de carácter lingüístico. Pues sí, obviamente uno encuentra el tema del signo metido en todas partes y pues el signo aparece dentro de la estructura lingüística como el eje central de esta parte fundamental de la comunicación de los seres. Pero entonces la sincronía y la diacronía aparecen dentro del esquema desde la lingüística. Y entonces ahí tendríamos que hacer todo un análisis, por eso es que nosotros acá solamente tocamos pues unas pocas teorías para poder entregar al estudiante un contexto claro desde lo que nosotros vamos a utilizar a partir de la comunicación. La lingüística es una especialidad, específicamente no el comunicador, no, pero sí obviamente tiene que ver con la filosofía y hasta con la psiquiatría. Entonces, por ejemplo, en la filosofía, recuerdan que por ahí más o menos un día mencioné a que Eliseo Verón era compañero de Roland Barthes. Roland Barthes pertenece justamente a toda esa colada de análisis filosófico a partir de todo lo que viene de la escuela desde Saussure y obviamente pues hay un análisis muy profundo que es utilización de la lengua, ¿no? Entonces cuando tú miras, por ejemplo, la diacronía, estás mirando la historia de la lengua y su evolución mientras que en la sincronía estás buscando un momento específico que le marca historia a esa lengua o es la lengua dentro de la historia. Por ejemplo, hay evoluciones de carácter lingüístico, de estructura de lengua, nuevas palabras que se ingresan. Entonces ahí, digamos que ahí habría una parte filosófica que necesariamente, pues sí se amplía el concepto, pero se podría, digamos, perder el auditorio. Y por el otro lado, hay un análisis, hay un autor que se llama Jacques Lacan. Él hace este estudio
desde lo que implica el psicoanálisis, revisando todo lo que es el proceso significante desde la cadena de significantes dentro de la sincronía y de la diacronía, pero desde el punto de vista psicológico. Entonces ahí se podría perder también el auditorio. Entonces, pues bueno que hagas la pregunta, pero que te circunscribas al ejercicio haciéndole la lectura al tema porque recuerda que el tiempo es limitado. Entonces está interesantísimo y lo anunciaste y todo eso, pero es importante focalizar sobre la temática que tendríamos que tener hoy. Ok, vale, si de pronto para terminar con la explicación o con el análisis del código, el canal y demás, si vemos la escena, podemos decir, por ejemplo, que para comenzar, el código que se utiliza sería en el idioma tanto inglés como español. El emisor, en este caso, en el momento en el que se le hace la explicación a Hank, pues sería el agente, el cual tiene la estatua en el escritorio. Los signos, en este caso, habrían varios signos en la escena. Uno, pues, sería la estatua, primero. Signos, por ejemplo, lo que se encuentra en escenografía, que ya nos da un contexto, por ejemplo, la bandera de Estados Unidos, la bandera de Texas, los afiches que hacen referencia a la DEA y demás. Digamos, la oficina en sí también sería un signo de pronto no están en un trabajo de campo, no están en algún entrenamiento, sino es más algo administrativo que se está llevando a cabo y eso también da un cierto contexto. Tenemos, bueno, receptor sería Hank, el icono o los iconos, la estatua podría ser uno de ellos. Creo que también vi algún mapa por ahí de Texas, entonces ese también sería uno de los iconos. Los indicios. Indicios, por ejemplo, las banderas serían una clase de indicio y la oficina también sería uno. Ya digamos en el momento en el que tienen la conversación, la retroalimentación o a raíz de la decodificación y el descifrar el mensaje, la retroalimentación en este caso que reciben, en este caso los agentes que se encuentran en la oficina por parte de Hank sería una risa forzosa que de pronto nada tiene que ver con el sentimiento, con las ideas que tienen los agentes a su alrededor. De igual manera, la retroalimentación que los mismos agentes tienen pues hacia Hank y Hank pues por su parte riéndose de una manera de pronto no sincera. Y bueno, ya de pronto en los contextos físicos, en el contexto psicológico y en el contexto social, pues claramente el contexto físico es ubicado pues en una oficina de la DEA en Texas. El contexto psicológico nos da pues de que todos en estos momentos tienen una tarea en común, la cual es pues atrapar a los bandidos o a los narcotraficantes, y dentro de ese contexto psicológico siempre hay cierto condicionamiento a estar muy alertas, muy atentos a cualquier señal. Por ejemplo, el ejemplo lo daba la gente, decía pues una cosa que nos puede dar a lo mejor una pista de cómo piensan ellos es tener sus símbolos acá. Se les acostumbra a rezar y demás, pues a lo mejor nosotros podamos aprender un poco de esto y nos enseñe también cómo piensan, cómo piensan los narcotraficantes. Ese sería como el contexto psicológico. Y el contexto social, lo que se había mencionado hace un momento, el contexto social sería pues hacer parte de la institución, y bueno, creo que eso sería el análisis
que hice. No sé, a lo mejor si hay alguna pregunta, pues igual le agradecería a la profe que también hiciera sus comentarios. Muchas gracias. No, maravilloso. Es más, es decir, si nos queda tiempo, chévere que profundices en este tema que tanto te llamó la atención para que tuvieras un espacio, eh, digamos, desde la curiosidad del aterrizaje de todos estos conceptos que son muy importantes y pues que nos mostraras eh, cuál es el camino que encontraste para eso. Me parece que en la pieza audiovisual tiene unas grandes posibilidades del análisis tal cual como lo haces tú. Aquí me llama poderosamente la atención la organización física de la oficina, porque están, o yo no sé si vi mal, pero la distribución de los escritorios pareciera que fueran un salón de clases Al colegio, sí. de Es colegio verdad. y no específicamente como le correspondería a la DEA en cada una, pues igual ahí lo que se ve es como, por ejemplo, el salón oval de Casablanca del presidente de los Estados Unidos podrá ser tocado por una cantidad de series y de todo, y siempre será el salón oval, incluso hasta en dibujos animados, y pues le cambian un poquito como la decoración, pero el salón oval, uno sabe que está en medio del salón oval. Aquí esta oficina de la DEA a mí me pareció muy simpática porque pues realmente no parece una oficina de la DEA donde supuestamente se están haciendo investigaciones de narcotráfico, calculan lo que es eso. Es que ni siquiera Policía de Colombia, yo creo que Víctor no nos deja mentir, las oficinas que nosotros tenemos de Policía Nacional, ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que hay en la 26 y todo lo que hay, bueno, en todas partes donde estudian tantas cosas, digamos como muy organizadas. Otra cosa que me llama la atención es, aparte de lo que tú pues mencionabas, que este joven Hanks trata de encajar dentro de un esquema donde realmente pues él es como ajeno a la situación. Él en su inglés y los otros hablándole prácticamente, es que no sé cómo se llama el que le contesta todo el tiempo. White, Walter White, No. ¿no? Ya te digo. Es que yo tampoco me sé el nombre porque, bueno, es que igual es un personaje secundario que en el mismo capítulo muere. Ajá. Entonces, Ah, no es muy relevante. Espérate, ya te abro ¿quién acá. muere en el Esto mismo capítulo? es el que tiene la estatua en la mesa, el que está sentado frente a Hank. Ah, sí. Ah, pero de hecho el diálogo lo lleva, o Creo sea, que muere. sí, Lo que pasa es que después hay una escena súper fuerte y hay muchos agentes que mueren. Creo que uno de ellos, incluyendo a este, creo que muere o queda para como dos veces en la serie. ok. Eh, Pero lo que dice entonces es como premonitorio de lo que le va a pasar, porque él ahí estaba diciendo que en cualquier momento quedas ahí en la luna. Aparte de todo, digamos, es que no manejan los mismos códigos. O sea, este señor que acaba de entrar, Hanks, no maneja los mismos códigos porque obviamente es un personaje nuevo dentro de la historia, por eso es que tú mismo lo mencionas, que no se entienden las bromas y ahí viene toda la explicación entre significado y significante y el significado Banco, se material. llama Banco, el Banco. compañero que le muestra la estatua. Ok, perfecto. Y en el tema del manejo del español y las estructuras que ellos, o sea, que repiten y las bromas que hacen, hay un componente de descalificación a lo latino impresionante por la forma burlona en cómo estructuran sus frases y lo que se dicen, ¿no? O sea, cómo miran ellos desde Estados Unidos lo que puede ser una cultura latina, que es una cultura latina completamente diferente, es una cultura latina que obviamente sí hemos caído en desgracia y pues con cosas menos, pero nunca muestran a ellos, nunca muestran de ellos el consumo, sino muestran la parte mala de nosotros, que es
la distribución de la droga, pero eso hace que entre una nación y la otra existan diferencias y siempre se trate de minimizar lo que es la cultura nuestra desde lo español, ¿no? Incluso, pues, no sé si lo notaron. Sí, sí, es verdad, aunque lo que pasa es que dentro del contexto de la serie, lo que dices tú es verdad, aunque muchas veces no es así, porque hay como siempre o al menos, digamos, hablando de la serie en sí, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de verla, siempre hay como un trato por igual porque los narcotraficantes o el cartel mexicano es una vaina fuerte. Entonces, de pronto los gringos pues sí de pronto menosprecian un poco el tema latino y no, pues es que allá le rezan a su no sé qué, pero en el momento de hacerle la cacería, no se da como espacio para hacer burlas, sino todo lo contrario. Por ejemplo, la escena que viene después a esta, que es al final, resulta, pues, haciendo un spoiler, están todos los agentes en la frontera de Texas y de un momento a otro ven que allá a lo lejos va una tortuga. Es que la escena es muy fuerte. Resulta que la tortuga va caminando por el desierto y Hank se da cuenta, él está con unos binóculos y se da cuenta de que hay una tortuga, pero encima de la tortuga hay una cabeza. Entonces, la cabeza es de un narcotraficante mexicano. Pues en el momento en el que absolutamente todos los agentes de la DEA que están en ese momento en la oficina van hacia la tortuga y se dan cuenta de la desagradable escena, pues estalla, explota en la cara de todos. Ujú. Afortunadamente Hank no sé en ese momento qué es lo que estaba haciendo, creo que se devolvió al carro a sacar algo y a él no le pasó nada, pero a todos los compañeros de la oficina de la DEA de Texas murieron, todos. Ay, Y este muchacho Baco, ya me acordé, creo que queda muy mal herido, él no alcanza a morir, pero sí queda muy mal y a Hank eso le da una conmoción muy fuerte, pero entonces en ese momento es como que él no piensa, no, pues es que los menosprecio, no, o sea, tratar con el cartel mexicano es una vaina seria y no es motivo de risa ni de menosprecio. Y ahí se da cuenta también uno en el transcurso de la serie, por ejemplo, cuando Walter White llega en un momento, es que de hecho uno de los traficantes duros es chileno y los gringos le rinden pleitesía porque el tipo es un duro y no es que sea narco a los ojos de todo, de hecho él es dueño de una cadena de asaderos de pollo ujú. y todos lo conocen como el señor de los pollos hermanos. Y tú lo ves y es un señor muy amable, no sé qué, pero en realidad tras bambalinas, por decirlo así, él tiene a todos sus empleados y es dentro de Estados Unidos, en Nuevo México, y no es de que él tenga de pronto empleados latinos, no. De hecho, en algún momento Walter trabaja para él. Y no hay como esa distinción de que es que porque es a lo mejor latino o no, sino por quién es realmente. No porque venga de pronto o hable español, sino porque lo que hace tiene un peso en la serie. Entonces, tienes razón, sí hay de pronto en la cultura gringa sí intentan como burlarse un poquito de las cosas de los mexicanos, pero en esta serie sí hay cosas que de pronto por el contexto no lo ridiculizan tanto, sino que sí tienen como un eje dentro de la historia. Ujú. Ahí les mandé un link donde está la capilla de los santos narcos, que es donde está el culto a Jesús Malverde y en la capilla de la Santa Muerte. Incluso hay un documental de Nat Geo, creo, con todas estas series de narcotraficantes y todo eso, y muestran específicamente cómo es la capilla. Claro, es una cultura netamente mexicana, ¿no? Totalmente ajena a la nuestra, distinta. Pues no, felicitaciones, muy bien. ¿Quién quiere hacer algún comentario, Oscar? Andrés tiene la mano levantada hace siglos.
cuando formulaste la pregunta y Osquitar la acabo de levantar. Adelante. Sí, señora. Era para contextualizar un poquito sobre Jesús Malverde, porque pues yo conozco un poquito la historia de Jesús Malverde y estuve en México también, entonces puedo como ponerlos en contexto un poquito. Jesús Malverde era como un ladrón en las carreteras de Sinaloa, en México, y se le apodaba Malverde porque más que todo robaba como en selvas, en caminos donde tuviera muchos árboles y todo eso, ¿no? Entender. Y él era como una especie de Robin Hood porque robaba y traficaba para darle a los pobres. Lo otro de él es que él también era muy católico, asistía a las iglesias de los pueblos, entonces por eso se le apodó Jesús Malverde, santo de los narcotraficantes en México. La iglesia católica en sí no lo acepta como un santo de verdad, pero en Sinaloa, en Culiacán, en Tijuana, muchos sí lo consideran como un santo y de hecho tiene algunas capillas. Ujú, Y ya. sí, Entonces, sí, lo que decía David es verdad porque uno también se puede convertir en signo o en símbolo. De hecho, Jesús Malverde. Y muchos narcotraficantes mexicanos tienen la estatua y siempre les rezan, tienen incluso un librito, como una biblioteca como una novena para rezar. ok. Sería como el santo niño Atocha acá en Colombia. Es Para Pablo. un santo apócrifo para la Iglesia Católica. Sí, señor. Ujú, ok. De hecho, qué Señor. pena, profe. Aquí hay un gran ejemplo de cómo ese símbolo puede cambiar. En este momento, digamos, volviendo al punto, en este momento Andrés está haciendo de interpretante, Ujú, pero entonces ese signo ya cambia. Por ejemplo, si yo fuera el interpretante, o sea, a pesar de que estoy exponiendo a Jesús Malverde, pero ya dentro de la escena, yo no sabía eso, yo no sabía ni qué hacía, ni dónde venía, ni por qué le habían puesto ese nombre. Entonces el signo en este caso es muy diferente o el objeto en sí también cambia dependiendo de quién lo vea. Entonces, esto es un gran ejemplo. Jesús Malverde no es el mismo para Andrés que como para mí. claro, lo que cambia es el significante como soporte material en la Sí, no, lo cabeza que yo de quería, todos. Ajá, sí, no, lo que yo quería hacer era como contextualizar de pronto un poquito a los demás que no sabían de Malverde. De hecho, me pareció interesante que lo nombrara el claro. David, porque hace unos años me tocó exponer sobre él en el colegio. Entonces, sí lo tenía súper claro. Entonces Ok. era como para contextualizar un poquito cuando él decía, digamos, como el divino niño. Entonces, es como para contextualizar un poquito quién era o cómo era. Claro, es como cuando uno cree que el divino niño es de todos. No, es de todos los colombianos. Es adoptado por las carmelitas, pero incluso hay aquí en la familia de nosotros, mi hermana se casó con un señor de apellido Brando. El tío de él es el que asume el diseño de la cara del primer eh, niño Jesús eh, que está en la iglesia del 20 de julio. Y entonces, ¿qué hizo? Agarró la foto de uno de los sobrinos y con esa foto hace la cara de él. Esa historia pues ya la conozco desde que mi querida hermana se casó con este señor. Pero entonces son historias que uno, digamos que el niño Jesús, su primera ciudad es Barranquilla. Bueno, pero ahí tenemos como para buscar muchas cosas. Osquitar, adelante. Y Ya, antes decía, por eso, señor. sino digamos, para aportar otra cosa, es como decir el santo niño Atocha, el Antioquia. Él también es un niño súper santo y súper venerado por los antioqueños, pero la Iglesia Católica tampoco la acepta como santo. Ujú, ok. Ya, ya Gracias. Osquitar, adelante. No sé si Luis se acuerda del señor Salamanca, el más viejito de todos, la forma de comunicarse de él. Si quieres que hable de él. Sí, es que o sea, es que es genial y también la forma en que él se comunicaba. Bueno, antes de eso, si les estoy haciendo spoiler, I'm so sorry. Ah, Esta bueno. serie es muy buena y o sea, es muy recomendada para que busquen el tiempo y se la vean. O sea, no es un desperdicio para nada. Desde la historia
pasando por la escenografía, por los personajes. Es una obra de arte esa serie y es recomendada. Oscar habla desde bueno, Jesús Salamanca. Salamanca era uno de los narcos también fuertes en su momento. Hay también otra serie llamada Better Call Saul, que es como la historia del abogado que Sí, después es el spin-off. ayuda a Walter White a sortear ciertas cosas. En esa serie se ahonda quién era Héctor Salamanca. Y resulta que ya, digamos, en Breaking Bad, Héctor Salamanca está en una silla de ruedas y él tiene un botón, una campana de esas que tú vas a los hoteles y tocas la campanita para que salgan a atenderte. Esas campanitas que están en el escritorio, él se comunica a través de una campanita de esas. Él no puede moverse, él está en una silla de ruedas completamente parapléjico y él solamente puede mover este dedito. Entonces, cuando le preguntan, creo que sí, mueve una vez, timbra una vez, y cuando es no, timbra dos veces. Ujú. Y es muy, muy gracioso porque él lo llevan, hay una escena en la que lo llevan a declarar porque era testigo en no sé dónde y querían atrapar a alguien, entonces lo llevan y el tipo no contesta, se queda completamente quieto y la DEA, los agentes de la DEA le preguntan cosas y él se queda completamente quieto y no contesta nada. Y bueno, después hace algo que no quiero contar acá, pero es muy gracioso cómo después de ser tan fuerte el personaje, terminó en una silla de ruedas comunicándose a través de timbrazos. Ujú. Ve interesante. Muy bien. Pues felicitaciones nuevamente, Luchito. Excelente exposición y un tema muy interesante. Felicitaciones. Súper, súper. Gracias. ¿Quién continúa, querido hospital? Emanuel. Emanuel. Ok. ¿Ya no hay tiempo para las exposiciones? Señora. ¿Ya no se No, toma el tiempo para las exposiciones, profe, ahorita a partir, ¿no? No, sí, claro. Es que por eso es mi preocupación, porque pues al extenderse, claro, ahí pues obviamente hay comentarios, hay retroalimentaciones, hay participación de todos. Digamos que todo depende mucho del tiempo de la exposición central. Entonces, por eso fue que me tocó interrumpir de esta manera tan abrupta a Lucho, porque estábamos desviando un poco el análisis, estando muy interesante el análisis. Ujú. Sí, pero igual sí es muy bueno comentarlo y así uno se va nutriendo mucho más. Ujú. Hubiéramos dejado a Luis David de último. Bueno, vamos aquí a silenciar a Andrés porque es que tiene un ruido ambiente tenaz. Manuel, adelante, por favor. No, profe. ¿Puedo ya compartir? No. Sí, señor, espérame un segundito. Ya tienes, claro que sí. Listo, profe. ¿Ahí ven? Sí, señor. Bueno, entonces yo les voy a hacer un análisis melódico de la serie que yo escogí, fue Rick and Morty. Es muy complicado hablar acerca de esta serie porque, o sea, en general, porque maneja muchas teorías, multiversos, bueno, varias cosas que abarca la serie, que sí, tecnología que simula el, ¿el qué? Lo que vivimos, bueno, es una serie muy amplia, pero entonces el capítulo que analicé específicamente fue la temporada 3 del episodio 6. Bueno, la hipnosis es que en este capítulo nos vamos a hablar de las aventuras de Rick y Morty, donde se dirigen al espacio en una misión peligrosa, lo que los lleva a un spa en el espacio, donde son liberados de sus toxinas, pero la inteligencia de Rick también es igual en su parte tóxica y este intenta escapar, pero el Rick, el que nosotros vemos normalmente, decide unirse a él, lo cual en el capítulo es engañado, pero tiene suerte y ambos lados están en la Tierra, dos Rick y dos Morty. Esa es más o menos la sinopsis del capítulo y ya la vamos analizando a medida que voy avanzando. Bueno, entonces el sujeto, los sujetos que son, en este caso voy a analizar solo dos porque
son como los más que predominan en el capítulo. Entonces, Rick Sánchez, un hombre narcisista, el hombre más inteligente de la caricatura, uno de los dos personajes principales de la serie. O sea, puedo analizar más a Rick porque él abarca muchos que si términos filosóficos con el superhombre de Nietzsche, bueno, varias cosas que yo leí por ahí, pero pues hagámoslo algo superficial, que es un hombre narcisista más o menos. Y Morty Smith, que es un chico de 14 años, inseguro, tímido, y es un estereotípico típico de los adolescentes más o menos de su edad, y es otro de los personajes principales de la serie. Entonces aquí tenemos la primera escena de la que les voy a mostrar. Entonces aquí lo que analicé más que nada fue el significado del significante. Se pueden analizar otras formas que son los ambientes que maneja, dónde se está dando la información, pero en este caso vamos a analizar lo que es el significado del significante en esta escena. Bueno, en el significante podemos ver que al momento de entrar a la nave, ya después de tener esa supuesta aventura de 20 minutos, que terminó siendo de 6 días y bueno, ocurrieron varias cosas, podemos ver la apariencia de los personajes que es un poco como mala, o sea, están sin dormir, se puede observar que están estresados, traumados, bueno, un poco de cosas. Y el significado de esta imagen que podemos asimilar es que pudieron ver muchas cosas traumantes, que no los dejaron, digamos, descansar en estos 6 días. ¿Qué más podemos decir de esta escena? Ya cuando se empiezan a llorar y a desahogar, es como ya el final de lo que vivieron. Entonces ya salieron de eso y en una parte Rick dice que fue pura suerte, que no lo tenía controlado y ese concepto es bastante llamativo y muy gracioso en esta escena. Bueno, la comunicación verbal que se maneja en todo el episodio se maneja de varios tipos, que si por comunicación, teléfono, eh, verbal, no verbal. Y bueno, en lo no verbal ya pues lo que miramos son los gestos que manejan los personajes, que son de rabia o de acá Morty que está como triste. Y bueno, aquí les voy a mostrar otra escena que analicé. De verdad necesito calmarme. Deberías hacerte dos de estas. Muy bien, señor Comer. La pregunta que surge, pues lo normal que surge a partir de lo que vamos a analizar en el capítulo, y es como una máquina puede detectar eh, lo que nosotros conocemos como malo y bueno, cuando es algo que literalmente solo nosotros los humanos tenemos ese sentido moral. Y bueno, en la serie lo responde, dice Rick que es algo que es algo que como que la máquina analiza lo que nosotros detectamos como bueno y malo y lo separa del cuerpo. Entonces, bueno, aquí podemos detallar varias partes cuando convierte el mundo tóxico. La primera es la escena de la iglesia, que bueno, ya eh, se burlan de, digamos, las creencias de eso, pero tiene algo de lógica el sentido de que, digamos, un padre lo que ve de malo es, digamos, la duda de si lo que cree es verdad o es mentira. Entonces él ve eso de malo y la máquina literalmente está separando eso. Luego vemos los niños, la escena de los niños, que el hombre, por lo que podemos detallar al decirle a los niños, es que Santa no existe y que ustedes fueron unos accidentes. Bueno, esa parte podemos decir que el tipo no le gusta mucho lo que está haciendo en el trabajo eh, y lo ve malo querer decir eso a los niños. Y los niños, pues, ya porque lo apuñalan literalmente, es porque un niño, nosotros le decimos, malo es robar, malo es matar. Y eso, un niño tiene claro ese concepto y al volverse tóxico, los chinos lo que hacen es tener ese concepto malo. Bueno, entonces aquí lo que vamos a detallar es que el objetivo de la serie, del capítulo en sí, es unir sus cuerpos con sus partes tóxicas para que no conviertan en general el mundo en tóxico.
El destinador, que es el que origina todo el desarrollo del capítulo, es Rick y Morty al probar la máquina que libera toxinas. Destinatario, pues salvar el mundo de una extinción entre sí. El ayudante, pues las máquinas que, digamos, crean a partir de, digamos, para crear el mundo tóxico o para unir sus cuerpos otra vez. Bueno, manejan diferentes tipos de máquinas que pues a lo largo del capítulo vamos viendo. Y bueno, ya al final la conclusión es que el capítulo nos enseña que nosotros tenemos esa parte nuestra que creemos que nos desfavorece y limita. Pueden ser sentimientos, emociones, creencias, etcétera, para estudiar y analizar a nosotros mismos cómo nos comportamos familiar, social y laboralmente. Pero al final nos muestra que sin ese tipo de comportamiento de nosotros mismos, no tenemos ese tipo de extremos al tratar con otra persona. Y ya eso fue el análisis que hice a partir del capítulo. Gracias. Ok. Bueno, muy bien. Acá hay otro componente, digamos, como nuevo desde el punto de vista del análisis en publicidad, porque en publicidad pues hay unos conceptos similares a los que hacemos en comunicación para lecturas de carácter audiovisual y pues digamos que nos llevan exactamente al mismo análisis, pero o digamos con la misma dinámica y la misma metodología, pero con personajes completamente diferentes. Entonces aquí Emanuel está planteando dos figuras, el destinador y el destinatario. Cualquiera podría pensar que el destinador es el emisor y el destinatario el receptor, pero el destinador es el que motiva al sujeto como fuerza externa dentro del proceso y dentro de la pieza, digamos, de carácter publicitario. Y el destinatario es quien se beneficia si el sujeto consigue el objeto. Pero entonces, como ven, pues esto implicaría tener otra visión completamente diferente de lo que es el análisis que en publicidad lo llaman actancial. Desde el punto de vista de la publicidad, puede ser que lo vean en publicidad. Hay una materia que nosotros tenemos de análisis de la semiótica dentro de la publicidad, ¿no? Bueno, se llama semiología e imagen publicitaria. Entonces allí pueden ver estos otros componentes. Es importante aclararlo porque de alguna manera el contexto de presentación estaría en una onda distinta o en un ángulo distinto al que estamos planteando acá, pero pues es completamente, digamos, como válido. Gracias, Emanuel, por la presentación. Era solamente lo que tenía que decirte de la sustentación. Y no sé si alguien tiene algún comentario, alguna observación. Bueno, entonces, ¿quién continuaría en exposición? Pues según el orden, Felipe. Bueno, Feli, entonces, ahí sí es cierto, Listo. como dice el bolero, ¿dónde estás, corazón? Acá estoy, pero necesito que me habilites la función Ya, para compartir, por favor. listo, ya la tienes. Listo. Gracias, Emanuel, ¿no? Chévere. Me cuentan si ya se ve. Cargando. No, profe, ustedes por escucharme. No. Listo, ya se está viendo, Felipe. Bueno, buenas noches. Yo tengo a cargo el análisis semiótico de de los libros y de las películas de la saga de Código Da Vinci, escrito por Dan Brown, ¿sí? Se llama Ángeles y Demonios. Y pues, mi nombre es Felipe Galeano, ya ustedes lo saben. Ujú. Bueno, les voy a poner de una vez
el fragmento, qué pena lo improvisado, no puedes, que es un profesor experto en todos los temas religiosos y en temas de simbología. Él es de la Universidad de Harvard. Entonces, en este momento, en esta película, ¿qué sucede? Los voy a poner un poquito en contexto creo que todo el mundo se la ha visto, pero para el que no se la ha visto, les cuento rápido. Entonces, es una película en la que ha muerto el Papa y pues para la comunidad católica es demasiado importante pues tener este santo Papa, el líder de la iglesia. Y entonces están en el proceso de elegir a uno nuevo, pero dentro de ese proceso hay un problema y es que viene un enemigo de hace muchísimos años, demasiados de la época de Galileo Galilei, y muchos de ellos de los pintores, de los que hacían esculturas, de todas estas personas que se llamaban o se hacían llamar Illuminati porque querían iluminar al mundo de la verdad de la iglesia. Entonces ellos, según la teoría inicial de la película, los Illuminati han vuelto y quieren tratar como de pelear contra la iglesia nuevamente. Y pues Robert Landon como protagonista es el que va a interpretar como cada uno de los símbolos para poder llegar a una respuesta. Vamos a conocer como los contextos de esta película. Tiene muchos y cambia, digamos, el enfoque porque muestran el enfoque religioso desde dentro de la iglesia, ¿sí? Y muestran cómo él desde su percepción simbológica y desde su teoría y teología filosófica, por decirlo de alguna manera, pues tiene otra realidad, ¿sí? Y entonces empiezo con el contexto físico. Esta película se desarrolla en la ciudad del Vaticano, que está dentro de Roma, en Italia, pero hay algo muy especial de esta ciudad y es que ellos manejan unas normas y unas leyes totalmente diferentes. Investigando un poquito más, ellos tienen aproximadamente tres poderes de autoridad dentro de la misma ciudad del Vaticano. Entonces a ellos les sirve las autoridades suizas, les sirve la autoridad italiana, pero ellos tienen adicional a eso un gendarme del Vaticano, que es como la autoridad, como la policía, digámoslo de alguna manera, que solo sirve dentro del Vaticano. Y ellos tienen una subdivisión que son todos como una serie de soldados que están dentro del Vaticano, pero ellos son como los encargados de la seguridad, por decirlo de alguna manera, pero no de procesos más allá de investigaciones o algo así. Dentro de lo social, desde lo psicológico, como les decía, tenemos un aspecto social que es la necesidad de conocer el sucesor del Papa, que pues en este proceso toda la gente se acumula en la Plaza de San Pedro y esperan que el colegio cardenalicio saque una respuesta de lo que es la elección. Hay dentro de la iglesia un grupo llamado los Preferiti, y es que cada vez que van a hacer una sucesión de papa, hay un grupo de personas ya como medio encargadas o unas personas que ya están selectas para posiblemente encargarse del anillo de San Pedro, que pues es el sucesor del papa. Dentro de la iglesia hay otro aspecto psicológico y es que todo el mundo está como en la conmoción de qué está pasando, de que están matando. Estos preferiti fueron raptados antes de que se hiciera el cónclave, que el cónclave es la reunión de todos los cardenales y de los sumos electores y de los electores para poder hacer, pues, como dice su nombre, la elección del Papa, ¿sí? Entonces, en la iglesia está este tema como de que otra vez volvieron los Illuminati después de muchos años y de muchos siglos sin ver una sola represalia por parte de ellos. ¿Qué sucede? Dentro de la iglesia llegó un punto en el que personas como Galileo Galilei comenzaron a tratar de sacar a la luz la verdad de la iglesia, y entonces la iglesia lo que hace es mandarlos matar, que es conocida como parte de la Santa Inquisición. Entonces ellos advierten en algún momento de que en algún punto de la vida ellos van a volver y van a destruir la iglesia de Roma o la iglesia católica porque son los que los han hecho esconderse. Desde lo cultural, entonces, como les decía, lo cultural
de Roma y después de toda la religión católica, es que cuando muere un papa, pues el colegio cardenalicio se reúne para hacer la votación y para escoger al nuevo papa y el que se va pues a sentar en ese puesto. Tenemos unos personajes principales que se desarrollan y que son nombrados y que son evidenciados durante toda la película y que son los protagonistas prácticamente de esta escena que yo les he mostrado, que es el profesor Robert Landon, protagonista, Victoria Vetra, que es una científica que es la que se encarga de realizar la partícula de Dios, que es por lo que se está como pensando en tanta alarma, porque pues han logrado hacer o han simulado la partícula de Dios con la que supuestamente se desarrolló todo el mundo. Es un proceso científico y es una partícula de antimateria que donde no se cuide de forma idónea, pues va a llegar de pronto a explotar y puede hacer acabar toda la ciudad del Vaticano, que es con lo que ellos piensan al inicio que de pronto es con lo que los Illuminati van a hacer estallar todo el Vaticano. Patrick McKenna, que es ¿cómo es que se llama? Él es el camarlenco, que es como el auxiliar del Papa, es como ¿cómo se llama? El asistente del Papa. Entonces él tiene claro todos los procesos y sobre él recae el poder del Vaticano mientras escoge un nuevo Papa. El cardenal Strauss, que es el sumo elector, él es el que, pues como el que rige todas las normas del Vaticano para cuando se reúne el colegio cardenalicio y se hace el conclave y escoger al nuevo papa. Hay dos comandantes, Ernesto Olivetti, que es de parte como del gobierno de las autoridades suizas, y el comandante Richter, que es el director del gendarme de Vaticano. Entonces, estas personas, pues yo puse ahí como, ahí están buenos y malos, ahí hacen parte ambos, hay personas infiltradas y de todo, entonces es muy interesante poder analizar cada papel que estas personas cumplen. Bueno, métodos de comunicación en esta película, pues principal verbal, porque pues todo el mundo está hablando y todo el mundo está comunicándose porque pues hay una alerta de bomba en el Vaticano y pues necesitan mirar a ver cómo van a hacer para ubicar la bomba y poder desactivarla, que es la partícula de antimateria que yo les estaba contando. Y por el otro lado tenemos la parte no verbal, que son todos los símbolos y todas las esculturas que este profesor logra ver en cada una de las capillas y en cada una de las iglesias, en cada una de las plazas, porque todas estas esculturas fueron creadas por miembros de este grupo Illuminati, que eran los Illuminati, eran personas que trabajaban para la iglesia, entonces ellos dejaban como un doble sentido en casi todas las esculturas o lo hacían con un sentido para que una persona que supiera de su teoría o de su doctrina Illuminati pudiera encontrar todo lo que ellos necesitaban transmitir, el mensaje, ¿sí? Entonces, en este caso, el mensaje no solamente fue verbal, sino también por medio de símbolos y de signos. Bueno, lo que yo pude encontrar de todos los aspectos que hemos tenido en cuenta en cuanto a las personas que nos ha hablado la profesora y que hemos tenido en cuanto a teorías, porque les decía que esta escena me parecía perfecta para el estudio que estábamos haciendo, es porque como principal encontré la teoría de la bala mágica, ¿sí? Cuando los periodistas están cada uno transmitiendo a su país, dicen que la persona que está como se puede decir, como preferida o la que está sumando más votos y que puede llegar a ser el papa, es el del país de ellos. Entonces el de España dice que es el de España, el de Alemania el de Alemania, el de Italia el de Italia. Entonces es una manipulación a cada uno de esos países, como decirle, no, sí, vamos a tener el papa de nuestro país. Y pues para esta cultura católica y para las personas que de pronto están dentro de este sentido, ellos lo que hacen es tratar, o sea, se ponen orgullosos de que el papa sea de su país, porque pues es una representación en un cargo muy alto de la Iglesia Católica por una persona de su país. En este caso, encontré también todo lo que habla Verón, que es el sentido en lo social y lo social en el sentido. Entonces, ¿qué sucede del sentido en lo social? Y es que para la Iglesia es muy importante el tema de los Illuminati, ¿sí? Dentro de la Iglesia, los Illuminati son un enemigo demasiado fuerte.
para la gente que estaba en la plaza de San Pedro, para la gente que estaba en otras partes, no era muy importante porque pues para ellos no tiene como una enemistad, por decirlo de alguna manera, o tiene mucha importancia porque pues ellos no le hicieron nada a los Illuminati y los Illuminati vendrían siendo pues los que quisieran destruir, sería la iglesia. Y pues lo social en el sentido, pues sería para el resto de las personas no tendría pues un sentido que los Illuminati estén supuestamente atacando nuevamente la iglesia. Encontré unos símbolos, los símbolos serían los ángeles, los profetas y las esculturas. En este caso son símbolos porque no para todo mundo significan lo mismo, ¿sí? En el mundo entero hay muchas religiones, entonces para muchas religiones el tema de los ángeles no les hace nada. El tema de los profetas para muchas religiones tampoco les importa quiénes fueron los profetas, por lo menos ahí se nombraba al profeta Habacuc, y pues por lo menos para las tribus indígenas no tendría ninguna importancia. Igualmente las esculturas eran las que veíamos de pronto en la película como los ángeles mitad y demonio la otra mitad, las esculturas que estaban en el piso que eran ángeles que daban líneas de señal hacia qué punto tenía que ir la persona, y pues muchos más símbolos que aparecen dentro de la película. El signo en este caso sí es algo importante porque por lo menos esta persona se ubica mucho con la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, ¿por qué la ubico en este momento? Porque él dice al sureste, al noreste, en el norte de la Basílica de San Pedro, y él tiene que tener en cuenta pues esa Rosa de los Vientos, y cuando uno dice Rosa de los Vientos, pues se le viene a la mente pues el sonido acústico y pues la imagen de todo lo que es la Rosa de los Vientos, las direcciones norte, sur, oriente, occidente y pues sus intermedios. Los mapas pues también es un símbolo universal, que pues es una de las características del signo, y que pues cualquier persona, a pesar de que no esté en el Vaticano, puede leer el mapa y pues ubicarse de alguna manera. Y los libros, como fueron por lo menos el libro de Galileo Galilei o los libros que aparecen en la película, pues son un tema general que sin importar si son religiosos o no, pues son libros que pues, todo el mundo en algún momento ha escuchado o ha conocido por el nombre de cada uno de estos autores. Adicional a eso, entonces, yo quise profundizar en estos dos conceptos. Saussure dice que el significado, pues en este caso sería el cónclave, ¿sí? El cónclave sería la reunión de estas personas, y pues el significado que se le viene a uno a la mente sería la elección del Papa, ¿cierto? Mientras que por lo menos a Pierce, en esta película, pues igual, si decimos el cónclave, que es lo importante en la película, porque pues igual lo que desarrolla la película es la elección del Papa y quién va a suceder el trono, por decirlo de alguna manera, pues es el significado, el cónclave. El significante, pues sería la elección del Papa que se da por medio de la reunión del Colegio Cardenalicio, y el objeto directo que por lo menos a nivel, podría decirse que general en la religión católica, el objeto de esta película sería la chimenea, o el humo, o el color del humo que sale. ¿Por qué? Porque tiene unas características. La chimenea es una chimenea específica y es la única que está en la Plaza de San Pedro. El humo, ¿por qué sería objeto también? Porque pues con eso es que se le da la respuesta al pueblo de si ya se eligió o no se eligió, y pues dependiendo de su color. Si era negro, estaba todavía en espera. Si era blanco, ya se había escogido al Papa. Entonces son como el análisis que pude hacer de esta película. La verdad, tenía muchas escenas como para haber podido dar a conocer, pero pues elegí esta. Muchas gracias por su atención y pues... Muy bien, Felipe, muchas gracias. En el tema de Pierce es importante ver el tema de los componentes del signo, ¿no? Desde primeridad, secundidad y terceridad, porque ahora que lo mencionas es un excelente ejemplo, el del humo, que es lo que percibe la persona expuesta a lo que significa el que exista un humo de un color determinado. De hecho, o sea, yo recuerdo una escena en la elección del Papa Francisco, y es uno de los cardenales más viejitos que es un francés. Y él, no vemos papa, que fue transmitido, creo yo, por todos los noticieros del mundo, pero es que él no podía casi
esté tartamudito hablar. Es justamente todo ese momento que trae ese significante para cada país. Y como lo dices tú en la primera parte, lo que cada cardenal estaba sintiendo que finalmente era como una especie de manipulación y cada quien quería elegir pues al cardenal de su país y de tal vez de su lengua también, los de habla hispana, por eso es que Francisco es tan importante para nosotros, porque pues no era lo mismo que Ratzinger. Ahí sí es cierto que entre significados y significantes, pues papas todos, pero el significante entre Ratzinger y el Papa Francisco, pues nosotros obviamente lo leemos con una cantidad de cosas de modernidad, de apertura, de una cantidad de cosas interesantísimas. Pues muchas gracias, Feli, muy buen análisis también, excelente. Y pues qué chévere que hayas elegido Ángeles y Demonios de Dan Brown en el código Da Vinci. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No, señor. Bueno, entonces, pues siéntanse tranquilos de descansar. Mañana continuamos con los que faltan por exponer, que serían entonces Gerson, Andrés, Víctor, Osquitar ya expuso, no ha expuesto. Señora, soy el No, siguiente. sí, ok. Entonces nos quedan los 4 para exponer mañana y pues ahí quedaríamos listos para exponer el día miércoles, empezar con medios en el mismo orden en el que empezamos. Perdóname, por favor, Lucho, la intervención tan abrupta, pero si no, aquí todavía estaríamos haciendo disertaciones muy propicias y nada, gracias por estar tan inquieto con este tema y que pues hayas profundizado tanto, de verdad que sí es súper interesante. Ya vas a ver que le vamos a sacar partido a eso. Muchas gracias a todos. Si no tienen más comentarios, pueden ir a descansar tranquilos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Gracias, profe. Hasta luego, que tengan buena Hasta noche. luego, profe, Hasta muchas luego. gracias. Profe, hasta mañana. Descanse.